Conservación y transmisión de la posesión. ¿Cómo se conserva la posesión? Se debe conservar la posesión. Lo primero que tenemos que decir es que la posesión se conserva mediante actos posesorios. Y actos posesorios son muchos y muy variados. Sembrar, el estar cultivando, hacer cercas, construir, chapear el lote, pintar la casa, etcétera. Actos posesorios son los que demuestran en alguna medida que se tiene la posesión y es un símbolo de conservación de la posesión. Esto se puede hacer a través del poseedor mismo o incluso a través de un representante, a través de un servidor de la posesión. E incluso es importante decir que para efectos de conservar la posesión, no es necesario el ejercicio inmediato del poder para ejercer la misma. En otras palabras, no se hace necesario el tener la posesión de hecho. Y aun cuando se tenga la posesión de hecho, no es necesario estar todo el tiempo y permanentemente ejerciendo actos posesorios. Lo importante es ejercer esos actos posesorios lo suficiente como para que no vaya a haber alguien que lo vaya a despojar. Pero también se conserva la posesión por el simple hecho de tener el título de poseedor o el título de propietario, tener un título de derecho. En tesis de principio podemos decir que la conservación es corpus et animus. Esto es que se conserva el corpus y el animus. Esto quiere decir que se tiene una relación con la cosa, pero también se tiene el ánimo de tener esa relación y conservar esa relación de posesión con la cosa, de mantener la relación posesoria. Sin embargo, también se habla de la conservación solo ánimo, que son aquellos casos en los que, por ejemplo, se pierde algo, un bien mueble, se nos pierde, y aunque no tenemos el corpus, seguimos teniendo el animus. Un ejemplo personal incluso es que recuerdo que tenía un aparatito para conectar en la computadora, un aparato pequeño, en forma viva en mi mente está que el aparatito estaba en mi escritorio, en mi casa, y no lo encuentro. Se me perdió. Pues bueno, no tengo el corpus, pero sí tengo el ánimos, porque estoy convencido todavía que lo poseo y que en algún lugar estará. Y por tanto, mantengo y conservo esa posesión. Y esto es lo que se llama la conservación solo ánimo. Evidentemente, cuando hablamos de posesión, lo correcto es indicar una conservación corpus et animus, o sea que se tiene la relación con la cosa y además se tiene el animus. Y aquí aclaro, el tener el corpus no significa el ejercicio inmediato, no significa una posesión inmediata, no significa una posesión de hecho, porque yo puedo tener el corpus, o sea, la relación con la cosa, teniendo una posesión de derecho y una posesión mediata. Pero ahí está el corpus, ahí está la casa, ahí está el bien que otro está ejerciendo la relación de hecho, pero tengo un corpus y un animus.
Como he dicho, la lógica es la conservación corpus et animus, aunque alguna parte de la doctrina habla de la posibilidad de la conservación solo ánimo. Existen también algunas presunciones en cuanto a la continuación de la posesión. Como no estamos todo el tiempo sobre el bien, no estamos todo el tiempo en la finca, en la casa, o no todo el tiempo estamos teniendo nuestros bienes muebles con nosotros, existen algunas presunciones de continuación de la posesión. La posesión intermedia se prueba cuando hay inicial y hay actual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy estoy en el lote y tengo un documento, por ejemplo, un contrato de cesión de la posesión, una escritura de compraventa o cesión de la posesión, o tengo un contrato de arrendamiento donde me dicen qué día entro a poseer, y hoy estoy en esa casa o en ese lote o en ese bien, pues la posesión intermedia se presume porque puedo probar la inicial, o sea, la fecha del contrato, y puedo probar la actual porque allí estoy. La posesión se disfruta en el mismo concepto que se adquirió. Y esto es una presunción. Si yo pruebo que adquirí la posesión en concepto de arrendatario, pues se presume que continúo la posesión en ese concepto. Si la adquiero como usufructuario, se presume que continúo en la posesión en ese concepto. O como poseedor separado de la propiedad. Y en fin, cualquiera de los ejemplos que se han mencionado en otras clases. Estamos hablando de una presunción. Eso no quiere decir que no pueda cambiar el tipo de posesión. Y yo podría haber iniciado como un usufructuario y luego pasar a ser un arrendatario. La posesión la mantengo. Continúa entonces la posesión. Pero ya ahí no estamos hablando de presunciones, porque aunque entré de una forma y ahora tengo otra, no se requiere esa presunción. Y la posesión se ejerce de buena fe. Se presume que durante todo el tiempo en que he poseído, esa posesión es de buena fe. Repito, hay una presunción. Podría ser de mala fe, pero esa mala fe debe eventualmente ser probada. La siguiente pregunta es, ¿y si se tiene la posesión, puede transmitirse? ¿Puede transmitirse la posesión? El nudo consenso, seguido por Italia, Francia, Costa Rica, consideran que la posesión se transmite por la sola voluntad y que no se necesita incluso la entrega de la cosa, sino el solo acuerdo. Evidentemente, al tratarse de una posesión, cuando sea separada de la propiedad, es tremendamente importante la entrada en posesión del bien, realmente el tener el bien. Cuando un sujeto transmite, este pierde la posesión, pero otro adquiere el derecho. Entonces, cuando hay una transmisión, hay una pérdida y hay una adquisición. Cuando un sujeto transmite, hay una pérdida y hay una adquisición, y esto nos lleva a lo que se conoce como la acumulación de posesiones. Entonces, dos cosas quiero explicar acá. La número uno,
Ciclo de vida de los derechos reales. Ustedes recordarán en otros cursos que hemos hablado sobre el ciclo de vida de los derechos reales, que podemos hablar de varias etapas. Podríamos hablar de podemos hablar del nacimiento, de la adquisición, de la conservación, de la pérdida y de la extinción. Pero hablábamos de lo siguiente. Si esta es la adquisición, cuando hay un nacimiento, hay una adquisición. Pero también puede haber pero también podríamos hablar en un momento dado de una pérdida. Esta pérdida se puede dar por lo que se conoce como una transmisión. Entonces, si alguien tiene la posesión, aquí la tiene, la está conservando, y la transmite a otro, entonces el que la tenía, que la tenía, la va a perder. Pero al haber una pérdida, otro adquiere. Y esto nos lleva al punto número 2 que quiero explicar acá, que es la acumulación de posesiones. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a asumir que en esta fecha, ¿no? Podemos poner aquí cualquier fecha, nada más para inventar una, el 3 de febrero de el 2006, ¿verdad? Del 2006, A entra a poseer. ¿Ok? Ese es el día. Entra a poseer para todos los efectos de buena fe, en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, etcétera. O sea, no estamos hablando de una posesión viciosa. Ahí entró el señor A. El tiempo transcurre, ¿ok? X cantidad de tiempo y pongamos también vamos a poner una fecha inventada, el 23 de enero del 2014. B cede el derecho de posesión, perdón, A cede el derecho de posesión a B. Entonces ahora es B el que está poseyendo a partir de esta fecha y empieza a poseer. Y también posee durante X cantidad de tiempo, digamos hasta acá, y todavía vamos a hacerlo de la siguiente manera. El 13 de agosto del 2018, B cede a C.
¿Ok? Siempre estamos hablando de la misma posesión, ¿ok? De la misma. Lo que pasa es que se va transmitiendo. Entonces ahora se sigue aquí poseyendo. Y vamos a asumir que aquí estamos al día de hoy, como ejemplo, ¿ok? ¿Quién era el poseedor acá? En esta parte acá era A. En esta parte acá era B. En esta parte acá era C. Entonces, vean aquí cómo A transmite la posesión a B. A pierde el derecho, B adquiere el derecho. Acá B está poseyendo, conserva la posesión, es B el que le cede a C, de tal manera que B pierde la posesión y C adquiere la posesión. Pero esto nos lleva a lo que veremos en una clase sobre usucapión en relación con la acumulación de posesiones. Al día de hoy, y desde este primer día, estamos viendo que ha transcurrido del 2006 al 2014, de acá al 18. Aquí ya llevamos 12 años, más 2, llevamos 14 años. Entonces tenemos un plazo acá, un plazo que nos permitiría eventualmente, este plazo acá es un posible plazo para usucapir. Y ese plazo se puede dar porque hay lo que se conoce como la acumulación de posesiones. Vamos a acumular la posesión de A, la posesión de B y la posesión de C, los plazos de A, B y C para eventualmente poder usucapir. El detalle de cómo usucapir, el detalle de si la posesión es válida o no, el detalle de cómo se prueba esa posesión, el detalle de que si se va a probar a partir del 23 de enero o a partir del 3 de febrero o en un plazo intermedio acá, todos esos detalles se estarán viendo en la clase de usucapión. Pero lo que me interesa resaltar acá es que se puede transmitir la posesión y al transmitirse la posesión hay una pérdida, hay una adquisición y al haber una adquisición, ese adquirente puede acumular los plazos que se tienen para efectos eventualmente de usucapir. Finalmente, también es importante decir que en Costa Rica esa transmisión se puede hacer en forma escrita y para efectos de prueba y fecha cierta se recomienda hacerlo en escritura pública. La posesión, el derecho de posesión, si en Costa Rica se sigue el sistema del nudo consenso, con solo que haya un acuerdo en cosa y precio, o sea, en ese derecho de posesión y en el precio, pues evidentemente se está haciendo la transmisión. Pero tenemos un problema de prueba al no tener un documento por escrito. De manera que se recomienda muchísimo hacerlo en un contrato, hacerlo en lápiz y papel, hacerlo por escrito. Pero para efectos de prueba y sobre todo de fecha cierta, o sea, de saber, de tener en un documento público en qué fecha se transmitió la posesión y por tanto se adquirió por otro, y especialmente en la posesión ad usucapionem, o sea, aquella posesión
que es importante para efectos de Usucapir, se recomienda hacer esa transmisión en una escritura pública, porque de esta forma queda no solo por escrito, sino que además hay una fecha cierta que es un elemento probatorio para la usucapión. Pero no solo para la usucapión, sino que es un documento probatorio para cualquier otro tipo de proceso que eventualmente se pueda presentar. De manera que, por supuesto, es mucho mejor elevar a escritura pública un contrato de arrendamiento. Por supuesto que es mucho mejor tener en una escritura el traspaso de una propiedad. Y se puede tener sin ningún problema el traspaso del derecho de posesión separado de la propiedad en una escritura pública.